Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá, y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de JonBenét Ramsey, la reina de belleza infantil que fue asesinada hace 26 años, en un caso que tiene muchos sospechosos y ningún culpable formal. Así que sin más, comencemos. El 26 de diciembre de 1996 se produce una llamada de emergencias al 911. Al otro lado del teléfono se encuentra Patricia, o Patsy como le decían, la madre de JonBenét. Entre llantos, dice que su hija ha sido secuestrada. En las escaleras de la vivienda familiar aparece una carta escrita a mano. Se componen de un total de 3 hojas y en ellas se impone una serie de condiciones que tendrán que cumplir si quieren recuperar a la niña. JonBenét Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Aunque pronto la familia se trasladaría hasta Boulder, en Colorado, cuando ésta había cumplido 1 año de edad. La madre, Patsy Ramsey, había participado en concursos de belleza durante su juventud, habiéndose proclamado Miss West Virginia en 1977. Todo esto sería indudablemente influencia directa en la vida de su hija. Por otro lado, John Ramsey, el papá de la pequeña, era un hombre de negocios. Era jefe ejecutivo de la empresa Access Graphics, dedicada al mundo de la informática. Además, el matrimonio había tenido 3 años antes a otro hijo llamado Burke. Patsy había inscrito a su hija JonBenét en distintos concursos de belleza. Incluso llegó a financiar muchos de ellos, tanto así que la niña gustaba mucho y comenzó a hacerse muy conocida. Hasta la madrugada del 26 de diciembre de 1996, cuando todo cambió. Patsy se levantó de la cama con la intención de bajar a la cocina y beber un poco de agua. Al bajar las escaleras que llevaban a la planta de abajo, se encontró con una nota que reposaba en uno de los escalones. Era nada más y nada menos que la nota de secuestro de su hija JonBenét. En la carta, formada por 3 folios, se pedía una suma de $118,000 como precio a pagar por recuperar a la niña. También se les advertía a los padres que no se pusieran en contacto con la policía y que debían esperar una llamada que se produciría entre las 8 y 10 de la mañana. Pero Patsy, tras acudir de inmediato a la habitación de su hija y no encontrarla, descolgó el teléfono y contactó con el 911. Patsy, desesperada, alertaba del secuestro de su pequeña hija JonBenét. La carta del secuestro fue expuesta y traducida al español y decía lo siguiente: Señor Ramsey, escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña fracción extranjera. Respetamos su negocio, pero no al país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Ella está segura e ilesa y si quiere verla en 1997 debe seguir nuestras instrucciones. Retire $118,000 de su cuenta. $100,000 serán en billetes de 100 y los $18,000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín de un tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, ponga el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré entre las 8 y 10 de la mañana para darle las instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora, por lo que le aconsejo que descanse. Si vemos que obtiene el dinero antes de tiempo, podríamos llamarlo antes para organizar una entrega anticipada y por tanto una recogida más temprana de su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones dará como resultado la ejecución inmediata de su hija. También se le denegará sus restos para un entierro adecuado. Los 2 caballeros que se encuentran al cuidado de su hija no les agrada, así que le advierto que no los provoquen.
Hablar con alguien sobre la situación, como la policía, el FBI, hará que su hija sea decapitada. Si te pillamos hablando con un stray dog, ella muere. Si alerta a las autoridades, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Se le escaneará en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga presente que estamos familiarizados con los contraataques y tácticas de la policía. Tengo un 99% de posibilidades de desaparecer a su hija si intenta ser más listo que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo un constante examen al igual que las autoridades. No se pase de listo, John, no es el único pez gordo que hay, así que no piense que matarla será difícil. No nos subestime, use ese buen sentido común sureño que tiene. Ahora depende de usted. A partir de ese momento, la policía llegó solo 7 minutos después de aquella llamada al 911. Los agentes llegaron a tomar la declaración y a buscar algo que les aportara algo de luz para aquella extraña desaparición. Pero algo que les sorprendió más fue la actitud tan indistinta que tomaron ambos padres. El padre de John Bennett se encontraba sereno y tranquilo relatándole a la policía lo que había encontrado. Y por su parte, la madre de John Bennett se quedaría en un sofá sollozando, pero sin perder de vista a los oficiales. A lo largo de ese día, la policía se puso en contacto varias veces con los Ramsey. Fue en una de esas ocasiones cuando les pidieron que revisaran una vez más la vivienda en busca de pistas. Fleet White, un amigo de la familia, había acudido hasta el domicilio de los Ramsey para apoyarles y ofrecerles su ayuda en un momento tan delicado como la desaparición de su hija. Ante la petición de la policía, tanto él como John iniciaron el registro de la vivienda. Y cuando se dirigieron al sótano para inspeccionarlo, apareció el cuerpo sin vida de John Bennett Ramsey. Una manta blanca cubrió un bulto que yacía en el suelo del sótano de la casa de los Ramsey. Al retirar la manta, apareció el cuerpo sin vida de John Bennett, que se encontraba en posición de cúbito supino con la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha y sus brazos extendidos sobre su cabeza. Vestía un pantalón blanco y una camiseta del mismo color con una estrella de lentejuelas plateadas que decoraban la parte superior del pecho de la pequeña. Y tras observarse con más detenimiento el cuerpo de la pequeña niña, se dieron cuenta de unos detalles todavía más perturbadores. Una cuerda de nylon rodeaba el cuello de la niña y algunos mechones de su cabello rubio se entrelazaban entre el surco producido por la presión de la cuerda y esta misma. También tenía un trozo de cinta adhesiva que le tapaba la boca y su cráneo presentaba una importante fractura. Los brazos también estaban atados con cuerdas, pero fueron desatados por el padre cuando la encontró. La autopsia reveló que la causa de la muerte se produjo por una asfixia producida con un mecanismo confeccionado mediante la cuerda de nylon que había sido reforzada con el mango de un pincel o similar para hacer girar la cuerda con más tensión y potenciar la fuerza de la asfixia. Esto sumado al fuerte impacto que recibió en la cabeza con un objeto contundente y que le produjo una gran fractura. Pero esto no era todo lo que se encontró. El cuerpo de John Bennett tenía múltiples contusiones y además de esto, su ropa interior tenía un ADN que no pertenecía a los Ramsey. También se encontraron restos de orina, y esto solo dio paso a que se pensara que había sido abusada sexualmente por un extraño. No obstante, esto se desmentiría posteriormente, ya que el ADN pertenecía a empleados que habían empaquetado la ropa antes de venderla. Pero solo una pregunta rondaba en la cabeza de todos los investigadores. ¿Había entrado alguien a mitad de la noche a asesinar a la pequeña niña como empezaba a especularse?
La inspección ocular del escenario del crimen trajo consigo múltiples evidencias que quizá hiciesen desconfiar de la primera teoría que se suscitó. En el sótano había una ventana que daba al exterior y tenía uno de sus cristales rotos. El primer impulso fue pensar que alguien pudo haberse colado por aquella ventana y sacar en contra de su voluntad a la niña de su cama. Sin embargo, hubo algo que hizo replantearse esta cuestión, y es que en esa ventana había una telaraña que permanecía totalmente intacta. De haber accedido a alguien a través de la ventana, una de las consecuencias es que se hubiese llevado consigo parte de esa telaraña. Pero esto no fue así. Además, el padre declaró que el cristal llevaba roto hace varios meses. Concretamente desde el verano, y todavía no lo habían arreglado. Además, el hueco del cristal era demasiado pequeño como para que un adulto hubiese entrado por allí. Pero la maleta que apareció justo debajo de la ventana sigue siendo todo un misterio hasta el día de hoy. Por otro lado, la carta era de una longitud demasiado larga como para haber sido escrita en el momento del presunto secuestro. Y es que todo apuntaba que esa carta fue escrita por alguien cuando ya se encontraba en el interior de la casa, porque tanto el papel como el bolígrafo empleado pertenecían a los Ramsey. La teoría comenzó a tomar otra forma y los padres comenzaban a ser sospechosos del crimen de la niña. La policía, por su parte, siguió inspeccionando cada rincón de la casa para tratar de hallar cualquier indicio que delatara el presunto responsable. No hallaron nada y tampoco huellas de pisadas en la nieve que indicaran que un extraño se había podido acercar a la vivienda. Ante estos avances de la investigación, John expuso que habían pasado varias personas por la casa en los últimos días, y que incluso tenían una copia de la llave de la casa ya que trabajaban para ellos. Sin embargo, no se pudo vincular a ninguna de estas personas con el asesinato de John Bennett, y tampoco se pudo justificar la declaración de un vecino que dijo que se había levantado a mitad de la noche al escuchar un fuerte grito que provenía de la casa de los Ramsey. Y mientras todo comenzaba a desmoronarse, los focos se centraron en John, el padre de la pequeña, como responsable de su asesinato. Los indicios que aparecían poco a poco sugirieron que había estado abusando sexualmente de su hija tiempo atrás, y que incluso ambos progenitores participaron en actos sexuales con la pequeña la misma noche que ésta murió. La revista Vanity Fair publicaba en 1997 un extenso reportaje sobre el crimen donde llevaba a cabo un minucioso de cada detalle del caso. Las declaraciones de los patólogos forenses afirmaban en rotundo que John Bennett había sido agredida sexualmente la noche en que se produjo su muerte. Sus declaraciones se basaban en una evidencia física que para ellos fue muy clara. La abertura de sus partes íntimas era el doble de grande que la de cualquier otra niña. Además, también afirmaban que ese hecho se había producido en anteriores ocasiones. La actitud de los padres se estaba convirtiendo en un foco de atención tras las revelaciones que se iban produciendo alrededor de este crimen. Los forenses pudieron determinar que el cuerpo fue limpiado, pero no esterilizado del todo, y que además habían vestido a la niña después de ser asesinada. Sumado a esto, se había alterado la escena del crimen, ya que al descubrir el cuerpo, John la sacó del sótano, la llevó al salón y posteriormente la volvió a llevar al sótano. La actitud de Patsy Ramsey tampoco pasó desapercibida. Fue desde el primer minuto en que aquel policía acudió a su domicilio tras recibir la llamada de alerta cuando comenzó a intuir ciertos comportamientos un poco extraños. Sin embargo, con la investigación en curso y tras el análisis de la llamada efectuada al 911, se percataron de que unas voces surgieron al final de la llamada y podrían ser verdaderamente reveladoras.
Tras terminar de forma abrupta la conversación con la mujer que atiende la llamada de Patsy, se escuchan de fondo unas voces que los investigadores que analizaron los audios transcribieron como "Help me Jesus, help me" o "Ayúdame Jesús, ayúdame". Al parecer, Patsy trató de colgar el teléfono, pero no lo hizo correctamente, lo que hizo que captase algunas voces de fondo que luego fueron investigadas por el FBI. El segundo elemento que incriminó directamente a la madre fue la carta hallada en las escaleras. Una carta que había sido escrita con un bolígrafo y papel que eran de su propiedad y que tenía en una de las habitaciones de la casa cuando había instalado su despacho. Además, la prueba grafológica apuntaría que la letra era muy similar a la de la propia Patsy. Además, forenses expertos en lenguaje corporal también analizaron los gestos de ambos en sus apariciones en televisión. Tras los primeros avances de la investigación, John contrató a unos abogados para él y su esposa, y prescindieron de hablar con la policía, pero no así con los periodistas que seguían interesados en el caso. Patsy nunca fue procesada porque nunca existió una prueba directa que pudiera incriminarla directamente con el asesinato de su propia hija, y en 2006 fallecería a causa de un cáncer de ovarios. En el momento de cometerse el asesinato de John Bennett, ella tenía 6 años y su hermano Burke 9. El carácter de Burke se describía como tímido y poco hablador. No le gustaba socializar y su círculo era bastante reducido. Incluso rechazaba directamente a las personas manifestándole su desagrado cuando se dirigían a él. Y muchos se preguntan, ¿pudo esa actitud reforzarse y acentuarse cada vez más en el tiempo tras ver que toda la atención de la gente iba hacia su hermana John Bennett? Esto indudablemente pudo suponer un rechazo hacia ella, ya que desde el comienzo en concursos de belleza y desfiles a los 4 años se convirtió en el centro de todas las miradas. Nos sobran las especulaciones al pensar qué pudo realmente suceder esa noche del asesinato de John Bennett Ramsey. Pero una de las teorías que cogió más fuerza por parte de los investigadores fue a raíz de algo que encontraron en el estómago de la niña. Esto cuando se le practicó la autopsia y los diferentes videos que hay en la casa del día que ocurrió el asesinato. Cada detalle y objeto que se observaron en esas grabaciones fue analizado con sumo cuidado, y la reconstrucción de los hechos fue muy precisa a la hora de pensar qué pudo suceder. Los agentes consideraron que aquella noche Burke se levantó de su cama y bajó hasta la cocina donde se encontraba su madre, quien le preparó a una ración de piña con leche. John Bennett también bajó y cogió algunas porciones de la piña del recipiente donde comía Burke. Esto pudo dar lugar a un arrebato de ira por parte de él, por lo cual cogería una linterna que había sobre la mesa, dándole un golpe que le produciría la fractura del cráneo y la muerte instantánea. Este planteamiento llevó a los agentes a preguntarse si un niño sería capaz de tener la fuerza suficiente para provocar una fractura como la que tenía John Bennett. Y la respuesta es sí. Tras realizar algunas pruebas con un niño de la misma envergadura de Burke y un cráneo real, se produjo exactamente la misma lesión que presentaba la víctima. Esto llevó a la conclusión de que tanto Patsy como John estaban encubriendo a su hijo. Además, también se especuló que la niña pudo recibir algún tipo de descarga eléctrica con un taser antes de ser secuestrada. Esto se produjo a causa de las 2 marcas que habían en el cuello de esta. Sin embargo, las marcas que dejan estas descargas son alargadas y no como las que tenía la víctima. Se percataron que en la escena del crimen había un circuito de tren de juguete que pertenecía a Burke. Y al comparar la distancia de los enganches de los rieles con las marcas que tenía John Bennett en su piel,
Se dieron cuenta de que coincidía a la perfección. Y días después del asesinato de su hermana, se ofrecieron muchas entrevistas en las que Burke estaba invitado. Y respondía a las preguntas tranquilamente y como si nada estuviese sucediendo. Esto llamó considerablemente la atención de los investigadores, ya que Burke había perdido a su hermana recientemente de una manera muy traumática, y no se mostraba afectado. Años más tarde, también fue invitado a otra entrevista, donde también mostró una actitud altamente sospechosa. Hasta la fecha no ha existido ninguna prueba sólida que haya podido abrir un proceso judicial contra alguien por el asesinato de John Bennett. Aunque se han producido algunas detenciones de personas como John Mark Carr en el año 2006, quedaría totalmente libre de este crimen. No obstante, se le procesó por pornografía infantil. Años más tarde, en 2019, Gary Olivia dijo haber sido la persona que le quitó la vida a la pequeña reina de belleza. Gary cumple una condena de 10 años por pornografía infantil y redactó una carta donde aseguraba ser el asesino de la pequeña niña. Sin embargo, el caso sigue sin ser resuelto. Y aunque la policía tiene en cuenta estas declaraciones, si bien es cierto, la caligrafía no coincide con la hallada en la casa de los Ramsey. Pero esto no descarta que haya podido actuar como un cómplice. No obstante, indudablemente el asesinato de John Bennett Ramsey es uno de los más famosos sin resolverse. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué te pareció este caso y qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con me despido y nos vemos en el próximo. Chao.